Una vez concluida la carga de la matrícula, procedemos a hacer la carga de características del establecimiento. Vamos, si no podemos ver el cartelito ver, marcamos como recibido y ponemos ver y se nos abre la pantalla de carga. Programas y proyectos en los cuales se encuentra el establecimiento incluido, PIO, Promer, sea el programa que tengamos y en el nivel que corresponde. En algunos casos, si no están incluidos, va sin información, necesidades básicas, etc. Poseemos régimen de alternancia, no tenemos régimen de alternancia, idiomas que se dictan en el establecimiento. Si en el caso reciben enseñanza de inglés, se tilda en qué grado o año se recibe el idioma correspondiente. Lenguajes o disciplinas artísticas que tengamos, música, artes visuales, danza, etc. En el establecimiento funciona un CAI, un CAJ, un centro de actividades juveniles, etc. Acá generalmente tildan no y ponen 0. Si tildan no, ya no es necesario que pongan la cantidad. Si yo tengo un CAJ, un centro de actividades juveniles, pongo sí y la cantidad de chicos que asisten al CAJ. ¿Posee biblioteca? Sí o no, si tengo biblioteca. Y si esa biblioteca funciona en un espacio físico de uso exclusivo. Puede pasar, por ejemplo, en nivel inicial, pasa mucho de que tienen la biblioteca, pero es la biblioteca del aula. No en un espacio exclusivo donde funciona la biblioteca. Si posee laboratorio de informática, sí o no, indica si funciona en un espacio físico exclusivo, sí o no. Si en los últimos 2 años han invertido en comprar ejemplares, libros, revistas, recursos sonoros, etc., con recursos del establecimiento, no así de algún programa o algún subsidio o alguna ayuda que hayan tenido. Consignan sí o no, indica si su establecimiento educativo cuenta con un archivo escolar, sí o no. Si posee un espacio físico para el dictado de lenguaje artístico, es decir, si tengo una sala de música, por ejemplo, o danza, si es sí o no. Una vez que consigno los cuadros, doy siguiente, voy al cuadro F1. La cantidad de días de clase efectivamente dictado en el año 2020. Si bien el 2020 fue atípico, pero tenemos consignado la cantidad de días que se dictaron clase. Por ejemplo, la proyección del dictado de clase era 180 días que no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque por lo general tenemos un feriado, un asueto, cosas en medio. El promedio de días de clase que había estado está entre los 165 a 170 días aproximadamente. Es cuando hay clase, no el periodo que van los docentes. En algunos casos están poniendo 210 días de clase y no es así. Son menos. Forma de organización para el dictado del año 2020. ¿Cómo se organizaron? En el nivel, si tuvieron clases presenciales, si tuvimos presencialidad hasta el 18 del 3. Actividades educativas no escolares, las actividades de vinculación, ¿cuáles fueron? Si tuvieron una plataforma web, reuniones virtuales por Meet, Zoom, etcétera, servicio de mensajería, WhatsApp o algún tipo de correo electrónico. En la no presencialidad, ¿cómo fue que trabajaron en el 2020? Si tienen más de una opción, marcan más de una opción. El establecimiento funciona en una institución educativa, sindicato, empresa, etc. Horario de funcionamiento del establecimiento. Vamos a consignar el horario de clase que tienen. Muchas veces en el turno mañana ponen
en escuela primaria de 7:30 a 13 horas. Los chicos no tienen clase. Ese no es el horario de clase, son de 8 a 12:20. Ese sería el horario en el turno que corresponde. Tengan en cuenta que el formato va a ser 2 dígitos para la hora, 2 puntos, 2 dígitos para los minutos. Muchas veces consignan en el horario de clase, ponen de 8 punto y coma o punto o un guión. Si yo acá le pongo otro carácter que no sea los 2 puntos, por ejemplo le pongo un guión, lo verifico y me va a estar tirando cuál sería el formato que corresponde del horario. Indicar si tiene cooperadora. Estos van indicando, van a ir tildando nada más. Si tiene convenio con la universidad, empresa, sindicato u otro. Si es sí, recién vamos a consignar. Si es no, automáticamente se va a poner sin información, no corresponde el cuadro. Una vez que los completo, doy siguiente. Indicar los establecimientos con los que comparte el edificio. Hay un error muy común que cometen acá. Dice indicar con quién comparten el edificio y ponen el nombre de su establecimiento, el CUE de su establecimiento. No, lo que tienen que poner es el nombre y el CUE del establecimiento con el que comparten el edificio. Suele pasar en el interior, en algunas escuelas que comparten con el instituto, con el IES, con el nivel inicial y con el secundario en contraturno, con algún anexo de alguna escuela secundaria. Entonces allí va a consignar con qué establecimiento los datos de ellos. Si posee energía eléctrica, si es de red pública, grupo electrógeno, panel fotovoltaico solar, generador eólico, etc. Si dispone de agua potable, acá la cantidad del equipamiento sanitario, los que son inodoros, mijitorios, bidet, letrinas, son todas características del establecimiento. Indica si los servicios sanitarios están diferenciados por sexo, sí o no, las adaptaciones que tienen de accesibilidad para las personas que tienen dificultades o alguna discapacidad motriz, cuáles son las adaptaciones que hicieron. Indicar el ingreso, si las personas con discapacidad pueden acceder sin ayuda de tercero, sí o no. Una vez que consignamos todos los datos, damos siguiente. Indicar si el establecimiento cuenta con el siguiente equipamiento en condiciones de uso, es decir, qué es lo que tienen en condiciones de uso: televisor, sistema de cañón multimedia, etc. Hay un error muy común que suelen poner, que suelen tildar que sí, equipo emisor de radio. Si ustedes tienen una radio escolar que emite una señal, le consignan que sí, no del receptor de radio. Y otro es el servidor de uso escolar. Lo cuentan al servidor, que en su momento fue el programa Conectar Igualdad. Es el servidor del programa, no es de uso escolar, a menos que sí le den una utilidad a dicho servidor. El mismo equipamiento si cuenta aparte del establecimiento para la biblioteca, si tiene computadoras, cuántas computadoras son en el nivel que corresponden, en las que son para el nivel primario, secundario, biblioteca, laboratorio de informática, etc. Y lo mismo que las netbook o notebook para alumnos y docentes. El tipo de software que se utiliza en el establecimiento, por lo general suelen poner editor de sitios web, sí. O sea, que tenga conocimiento, salvo algunas escuelas técnicas que están haciendo programación de sitios web. Si no lo utilizan, le consignan directamente que no. Y si tienen algún software en particular, consignan para los lenguajes artísticos si utilizan algo. Solían utilizar a alguien, los que hacían arte y diseño gráfico con Corel Draw, otro sistema
Animator, etcétera. Las computadoras están conectadas en red, sí o no, si posee conexión a internet, sí o no, el servicio que utiliza, los tipos de conexión, si tiene restricciones de tiempo de uso, indica la causa, si se realizan actividades de enseñanza utilizando internet, sí o no, si el establecimiento recibe contenido educativo digitales de organismo estatal, nacional, provincial o municipal. Esto ha dejado de pasar de un tiempo atrás a esto, que solían recibir videos, DVD por distintos programas y cosas. Si lo están recibiendo, le consignan que sí, de lo contrario no. El establecimiento cuenta con un espacio virtual, un sitio web institucional, aula virtual, banco de información para reunir materiales de uso pedagógico destinado a personal docente. Esto es si la escuela tiene una página de internet, no si tiene un Facebook, un Instagram o un Twitter, que a veces le consignan que sí y en realidad no tiene la página web. Si el establecimiento cuenta con persona para servicio de mantenimiento de computadora u otro equipamiento, sí o no, y si el personal es del establecimiento, personal enviado por el nivel central o qué tipo de servicio. A veces consignaban que sí, y era la gente que iba del Conectar Igualdad y que era enviado por el nivel central, pero no era para el servicio de mantenimiento de la computadora, era del servicio del programa. Tengan en cuenta eso, que tiene que ser para el establecimiento o del establecimiento. El cuadro que sigue, indicar si emplea algún sistema computarizado de gestión escolar. Todos los establecimientos están utilizando Lua, a excepción del nivel superior que utiliza el SIU. Pero lo que se quiere saber acá si es que aparte de Lua o el SIU, el sistema que están oficiales, están utilizando algún otro tipo de sistema o desarrollo para la gestión del establecimiento. Si lo tienen, consignan que sí. ¿Cuál es el tipo de sistema y el nombre del sistema? De lo contrario es no, que sería solo Lua, entonces sería no. El cuadro que sigue, la celebración y creación del establecimiento. ¿Qué año se creó el establecimiento? La norma, el número de instrumento legal, el tipo de la norma, resolución, decreto nacional, otro o en trámite, y el día del cumpleaños de la escuela. Al cuadro que sigue son los datos institucionales. El nombre del establecimiento, el teléfono, es muy importante que acá sea el teléfono de la escuela, no así del director. Lo mismo que el correo electrónico. Si el correo electrónico es del establecimiento, sí, no así del director, porque el director ya consignará sus datos en la parte inferior del cuadro este. Domicilio institucional. Si yo, por ejemplo, acá tengo que consignar cuál es el domicilio del establecimiento. El cuadro que dice indicar si el domicilio institucional coincide con el domicilio postal. Es decir, si yo la correspondencia la recibo en el establecimiento, entonces le pongo que no tengo otro domicilio postal, porque ya voy a estar consignando este. Entonces iría no, y el cuadro que sigue sería sin información, no corresponde. En este caso dice consignar solo en el caso de que fuera distinto del anterior. Yo le pongo que sí, me va a pedir que consigne un domicilio, me hace una precarga de el domicilio postal. Si es el mismo, sí. Si es no, voy a estar consignando un domicilio aparte. Sin información y pongo que sí, que es el mismo domicilio postal, entonces esto quedaría de esta forma. Si en caso yo le pongo que no es el mismo, entonces aquí voy a estar consignando un domicilio postal
que no sea el de la escuela y a quien corresponde, donde dejan la correspondencia del establecimiento. ¿Quién confecciona el cuadernillo? Los datos de la persona, apellido, nombre, el cargo, el horario que se desempeña, teléfono, correo electrónico. Es muy importante porque en caso de alguna duda o algún error nos estamos comunicando con ella. Los datos del director. Acá tienen que consignar todos los datos del cuadro este. Ha pasado muchas veces que han cambiado solo el nombre y el apellido y el nombre de la persona y ha quedado el documento o el quill de la persona anterior. Si es la misma persona, se deja como está y se pone finalizar. Si es nueva la persona, modifican todos los campos. Una vez que verifican, ponen finalizar y acá verán muchas veces que tengo un nuevo director y acá me figura el responsable, que es la persona que está cargada anteriormente. No importa, porque una vez que se termine toda la carga y hayan cambiado en el cuadro de responsable el nuevo directivo, se va a migrar y se va a corregir automáticamente. Una vez migrado, se corrige automáticamente este cuadro con el nombre del responsable. Si está todo ok, se pone verificar. Y si está para confirmar, le sale la opción de confirmar. Se confirma el cuadernillo de característica. Se imprime la declaración jurada, firma y sella y se remite al correo de estadística@catamarca.edu.ar. Una vez que hayamos finalizado con esto, habremos concluido con la carga de nuestro relevamiento anual.